Afortunadamente, el InsurTech está en alza, pero ¿sabes en qué año empieza a despertarse el interés por este término? ¿Sabes cuándo se crean las primeras InsurTech? Bueno, pues fíjate, aunque hasta 2015 no se comienza a despertar cierto interés por el InsurTech, es en 2010 cuando se empiezan a crear las primeras de ellas, las primeras InsurTech. De esto va este vídeo de hoy, así que ¡comenzamos! Bueno, pues como os decía, fue en el año 2010 cuando empezaron a surgir las primeras InsurTech, pero hay que remontarse unos años antes para entender el caldo de cultivo que se generó en aquel momento. Así que vamos a remontarnos hasta el año 2007, que fue un año clave, entre otras muchas cosas por la crisis financiera que hubo, una desconfianza en el sistema financiero que hizo despegar al FinTech, que de alguna forma es el primo hermano del InsurTech, y eso tuvo mucha influencia. En aquel momento nació el Bitcoin, nacieron las primeras plataformas de crowdfunding como Indiegogo o Kickstarter, empezaron a surgir, por ejemplo, cada vez más plataformas que ayudaban a la gestión de las finanzas personales, también crecieron las pasarelas de pago, por un lado, pues por el auge del e-commerce, pero también por la llegada en aquel momento de la directiva europea PSD1, que empezaba ya a impulsar la innovación financiera a través de la eficiencia de procesos tecnológicos y el uso de sistemas digitales, y que sentó las bases de lo que hoy conocemos como el Open Banking. También en aquel año, en el año 2007, nació el smartphone. Fijaros, el iPhone se lanzó en el 2007 y el Android en 2008, lo cual ya permitía ofrecer productos y servicios y acceder, a servicios desde cualquier lugar. También en aquel momento llegó al mercado de consumo el Internet of Things y los wearables. Empezaron a verse termostatos, smartwatches, bandas de actividad que ya generaban gran cantidad de datos y que incluso permitían monitorizar riesgos en tiempo real, incluso empezar a actuar sobre ellos, ¿no? En el año 2009, 2010. Y todo lo anterior empezó a generar ya data, ¿no? Se empezó a hablar también del Big Data. Además había todo tipo de plataformas digitales. No hay que olvidar que en aquel momento plataformas como Twitter o Facebook empiezan a coger ya relevancia, lo cual ya empieza a pensar que hay bastante información con los wearables, con estas plataformas digitales, con el Internet of Things. Se empieza a pensar en la inteligencia artificial incluso, ¿no? Que ya tiene una masa crítica de datos sobre la que trabajar, y todo lo anterior es el caldo de cultivo perfecto. El caldo de cultivo perfecto para empezar a pensar en nuevos modelos de seguro o de mitigación de riesgos que hasta entonces no se había tenido en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hasta entonces la digitalización del seguro más bien se había centrado en la distribución, ¿no? Aseguradoras de directo, comparadores, contact centers, plataformas de telemarketing, pero ya con toda esta información online, estos datos, estos wearables, estos sensores, empieza a pensar que ya es posible monitorizar en tiempo real los riesgos y ofrecer nuevos seguros o nuevos servicios, ¿no? Y por ejemplo, fijaros, ya en el año 2010 se lanza en Reino Unido Insure the Box, que junto al fabricante de telematics Octo, lo que incentivaba era a clientes por tener una buena conducción, ¿no? Ya en los 3 primeros años consiguió 170.000 pólizas y ahora ya tiene más de 1 millón de pólizas suscritas, que sobre todo ofrecen a los jóvenes a los que les han logrado rebajar las primas, ¿no? Fijaros, todo esto gracias al telematics, ¿no? A ser capaces de monitorizar en tiempo real cómo conducen estos jóvenes y poder ajustarles las primas, ¿no? Y hacer que conduzcan de una forma más responsable. Luego también, fijaros, en el año 2010 se lanzó en Alemania Friendsurance, que introdujo el primer modelo de seguro peer-to-peer, P2P, del mundo, que premiaba a quienes se mantenían sin declarar un siniestro. Y fijaros, la chispa que dio vida a este concepto fue el elevado número de partes de daños, incluidos fraudes, por supuesto, que se dieron en Alemania en el año 2010. Y el concepto de seguros de peer-to-peer implica que al final, se creen como grupos, ¿no? Es un poco volver a las mutuas antiguas, se crean grupos de personas con unos perfiles muy similares, ¿no? Que protegen cosas muy similares, por ejemplo, imaginaros móviles, o que protegen, por ejemplo, personas que van de alquiler y que quieren proteger lo que tienen en ese momento en su piso, ¿no? El contenido, ¿no? De lo que tienen en alquiler. Son personas que comparten un estilo de vida, y al final este tipo de comunidades o de grupos implican un menor número de asegurados con un perfil de riesgo similar, y por tanto tienden a tener un mayor sentido de la responsabilidad hacia el grupo al que pertenecen, y eso reduce naturalmente, por ejemplo, el número de fraudes. En concreto, Friendsurance lo redujo en un 33% para el año 2014. Tenía ya una reducción, fijaros, de un 33%. Y estos seguros peer-to-peer, la verdad que con la llegada de los sandboxes,
últimamente se están testando cada vez más modelos de este estilo en países tan diversos como Japón, Lituania, Vietnam, pues para ir viendo junto a los reguladores el encaje que tienen en la realidad actual, ¿no? Que a fin de cuentas el sandbox está para eso, para fomentar la innovación e incorporar novedades, ¿no? Comentar también que desde el año 2017 Friendsurance tiene una línea de negocio adicional que está enfocada a la digitalización del negocio de banca seguros, que nada tiene que ver con esto, pero bueno, por comentar, ¿no? Y luego también otra de las primeras InsurTech fue Metromile, que se lanzó en el año 2011 en San Francisco con un modelo de seguro de auto de pago por uso, en el que la prima se ajustaba a las millas reales conducidas y que además facilitaba a los clientes todos los datos sobre el uso general de su auto, de su automóvil, y así como también la localización exacta del vehículo a través de un localizador, evidentemente, ¿no? En el año 2016, además, fijaros, Metromile compró la aseguradora Mosaic en Estados Unidos, que se encontraba inactiva, para tener así una mayor independencia y autonomía en la suscripción y también en la tramitación de siniestros. Actualmente Metromile, y desde hace poquito además, cotiza en bolsa de Nueva York, cotiza en la bolsa de Nueva York desde finales del año 2020, tras su fusión con la compañía, fijaros, Insu Acquisition, que es una SPAC, están muy de moda ahora, Special Purpose Acquisition Company, que son una especie de vehículos de adquisición especial, pero que en el último año se han convertido, la verdad, en una tendencia entre empresas tecnológicas porque permiten conseguir liquidez bastante rápido en el mercado público, fijaros. Y en 2012, os hablo también de otra startup que se lanzó en aquellos primeros momentos, fue tocaya mía en Nueva York, además, Oscar Health. Se lanzó Oscar Health, que fueron pioneros en ofrecer servicios de telemedicina y que, fijaros, en el año 2018, Alphabet, que es la matriz de Google, ha comprado el 10% por 375 millones de dólares. Se ha comprado el 10% de Oscar Health por esta cantidad, unos 330 millones de euros. Actualmente, Oscar Health tiene más de 500.000 de usuarios y genera más o menos unos 2.300 millones de dólares en primas de pólizas directas anuales, y opera exclusivamente en Estados Unidos, ofreciendo planes tanto a personas como particulares como pequeñas empresas. Comentar también que Oscar Health, a finales del año 2020, tras más de 1.700 millones de financiación, todavía no era rentable, o sea que fijaros, ¿no? Llevan ya unos cuantos añitos sin ser rentables, y que a principios de 2021 han debutado en la bolsa de Nueva York, pues captando 1.400 millones de dólares. Veremos lo que les depara el futuro, ¿no? Y por último también mencionar otra de esas startups pioneras que nacieron en aquellos años, en concreto en el año 2012 en San Francisco, fue en este caso Trof, que ofrecía un seguro para objetos, cámaras fotográficas, portátiles, material deportivo como puede ser una bici, y que podía activarse y desactivarse mediante pólizas de duración temporal. Ha estado operando en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, pero fijaros, en el año 2019 han pivotado hacia un modelo de seguro embebido, un seguro que está muy de moda cada vez más, y ahora proveen, fijaros, de tecnología, de software, de APIs y también de productos aseguradores a otras empresas online para que lo integren o lo embeban en sus procesos de compra, ¿no? Por ejemplo, para que embeban esos procesos de contratación del seguro en el proceso de compra de una bici, por ejemplo, de una forma fácil y que esté alineado con la experiencia de los clientes, ¿no? De esta plataforma, de este e-commerce, ¿no? Que la contratación de un seguro sea algo que se integre perfectamente en el proceso de compra de cualquier otro objeto, ¿no? Que puede ser, como decíamos, una bicicleta. Y uno de los últimos partnerships, por ejemplo, que ha anunciado Trof, ha sido con Zoom, que es una plataforma en Reino Unido, una plataforma de movilidad que fomenta el compartir vehículos eléctricos, tanto de usuarios individuales como de concesionarios, y Trof lo que va a hacer es proporcionar un seguro temporal correspondiente para que estos vehículos se encuentren, totalmente protegidos mientras están compartidos, con lo cual, fijaros, ese seguro embebido también en esta experiencia, ¿no? De uso de vehículo compartido, pues Trof lo que hace es integra en ese proceso de alquiler, de uso compartido, pues el seguro correspondiente. Y bueno, la verdad que hasta aquí unas pinceladas de los inicios de InsurTech, la verdad que son simplemente unas pinceladas, espero que os haya parecido interesante, os haya resultado de interés, y recordad que nos vemos en el siguiente vídeo.